Bien, ahora sí, vamos a darle, chamacos. Ahora sí, vamos a darle a esto de costos. Y bueno, eh, ¿qué vamos a trabajarle? Bueno, vámonos primero a que yo les comparta el Firefox. Bien, en la materia de costos ya vas a tener esto en la zona general. Ya tienes por aquí diferentes materiales, apuntes de costos, manuales de precios, apuntes, bla, 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 tarjetas, catálogos, un catálogo de vivienda. Todo esto lo vamos a utilizar. De los que están aquí, ahorita voy a pasar, voy a detener la compartición de esta parte y voy a compartirles el Foxit Reader, que es este de aquí. Aquí ya habría algunos de los que tengo ahí compartidos. Y la situación es que necesitamos empezar precisamente con la parte básica del asunto. ¿Sí? Entonces necesitamos o necesito que ustedes empiecen a trabajar con todo este material en lo que les voy a poner ahí en la plataforma. Les voy a decir, eh, busquen los siguientes conceptos, analicen los siguientes conceptos y trabajemos con ello. ¿Sí? Entonces tienes este que dice apuntes de costos, ahí está en la plataforma. Están este, este otro material que obviamente pues también está ahí en la propia plataforma. ¿Sí? Déjenme regresarnos, aquí está, apuntes de ingeniería de costos. Está este manual de precios unitarios de Didier Ramírez Ellis. Está este otro que es con el que estuvimos trabajando la semana pasada, que es de Matienzo. Este todavía no lo subo a la plataforma porque tiene los derechos de autor y está protegido el archivo, y estoy viendo la manera de poderlo compartir con ustedes, aunque se me hace que va a estar complicado. Pero y si no, este lo mantenemos de referencia aquí en la sesión de trabajo y trabajan ustedes con el resto para ir avanzando. ¿Sí? Platicábamos, por ejemplo, de que la semana pasada decíamos que para poder determinar el precio en lo que voy a vender yo una construcción, pues primero necesito saber cuánto me va a costar, porque no puedo decirle a mi cliente que le doy un precio cuando no sé ni siquiera cuánto me cuesta y no sé si voy a ganar o voy a perder dinero. Entonces, obviamente en la construcción se trata de ganar dinero, como en todos los negocios, pero también que sea una situación justa. Y en el caso de la construcción es un mundo muy salvaje porque pues si no tienes un presupuesto competitivo, pues nunca vas a ganar una licitación de obra y por supuesto nunca te van a contratar. Entonces te vas a quedar atorado ahí. Entonces hay que saberle muy bien este asunto de los costos en lo que se refiere a la construcción. Entonces, lo primero es saber qué es un costo. Entonces, ahí lo van a averiguar ustedes, ¿sí? Y con este material que les estoy dando, aquí hay un mapa conceptual de cómo funciona, pero con este material ustedes pueden averiguar y saber, por ejemplo, qué es un costo, ¿no? Y a partir de un costo, qué es un precio, y a partir de un precio, cómo hacer un presupuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dice, en el caso de estos apuntes de ingeniería, te dice que un costo es lo que hay que entregar para conseguir algo, ¿sí? Es lo que preciso pagar o sacrificar para obtenerlo, ya sea mediante la compra, el intercambio o la producción, ¿sí? Entonces, ¿qué es una definición un poquito más interesante del costo? ¿Sí? El costo, a final de cuentas, es el valor económico que representa la fabricación de cualquier componente o producto o la prestación de cualquier servicio. ¿Sí? Es el valor económico que representa la fabricación del componente o producto o la prestación de cualquier servicio. ¿Sí? Ahora, conociendo el costo, se puede determinar el precio de venta al público. ¿Sí? Y el precio de venta al público de manera muy general es la suma del costo más el beneficio o utilidad. Sin embargo, en construcción va más allá de esto. Entonces, estas son unas definiciones muy básicas del costo y el precio. ¿Por qué tengo que sacar costo y precio? Porque al final de cuentas vas a hacer un presupuesto, ¿sí?
vas a poner una suposición de cuánto le va a costar a alguien, pero esa suposición, que es un presupuesto, esa suposición debe ser lo más acercada a la realidad. O sea, tú no puedes decirle, te la voy a construir tu obra en $500,000. Oye, pero ¿en base a qué? Pues nomás, yo quiero cobrarte $500,000. Oye, espérate, pero es que hay otra persona que me acaba de entregar un presupuesto y me da un presupuesto de 300,000. Y aquí me entrega todo el cálculo para decirme de dónde sale esos 300,000. Bueno, pues no, es que yo nomás lo hice así al tanteo. O sea, no. Cuando nosotros trabajemos en construcción, eso de al tanteo, como ya lo hemos platicado, no funciona mucho, ¿eh? Digo, si te encuentras a alguien que te diga, órale va, yo te lo pago, pues qué bueno, ya la hiciste, pero difícilmente te lo vas a encontrar. Entonces, este asunto se fundamenta en costos, de costos precios y de precios presupuestos. ¿En base a qué? Vamos a pasarnos aquí. En base a esto, chamacos, ¿sí? En la construcción, la estructura de costos se divide en estas grandes partes, ¿sí? Costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, utilidades y cargos adicionales, si es que los hay y que normalmente se aplica en la obra pública. ¿A qué se refiere esto de aplicable en la obra pública? Que tú, si tú le vas a construir una casa a un cliente, no es obra pública, es obra privada, ¿sí? Estarías en un contrato de obra privada. Si tú vas a construir a gobierno del estado, a gobierno federal, a Pemex, a CFE, a, a gobiernos municipales, entonces eso es lo que se denomina obra pública. Y en obra pública las reglas de presupuestación son mucho más estrictas, obviamente, que las reglas de presupuestación con, con contratos privados, ¿sí? Con particulares. Y sin embargo tienes que ser capaz de entregar un presupuesto correcto. Entonces, vamos a tener costos directos, vamos a tener costos indirectos, financiamiento, utilidades y adicionales. Ahora sí, ¿cómo funciona cada uno? Y aquí tenemos. ¿En qué consisten los costos directos? Costos directos en construcción. El costo directo se compone o lo calculamos en base a materiales de construcción: cemento, grava, arena, agua, ladrillos, block, tierra, ¿sí? Todo lo que son los materiales de construcción. Y en materiales de construcción vienen, por ejemplo, las piezas también. Por ejemplo, un lavabo, un inodoro, todo eso viene siendo material de construcción, ¿vale? Ahora, en materiales de construcción vamos a tener materiales base, ¿vale? Vamos a tener materiales básicos o bases, como el cemento, como la arena, como el agua, la grava, son bases. Pero también vamos a tener materiales compuestos, bueno, aquí le falta una S, básicos o compuestos. Por ejemplo, si yo te digo que para poder construir un muro necesitas ladrillos y necesitas mortero, cemento, arena 1:4, ¿cuál de los dos es el compuesto? ¿El ladrillo o el mortero? En opiniones. A ver, chamacos. ¿Cuál sería ¿Cuál sería el compuesto? ¿El mortero? Ahora, ¿por qué el mortero? Pues porque el mortero se compone de arena, de cemento y de agua. Y esa arena, cemento y agua son materiales base, ¿sí? Sin embargo, cada que nosotros calculemos el uso de un mortero, no vamos a calcular cemento, arena y agua en el cálculo. Lo que vamos a hacer es construir un material básico que se llama mortero, cemento, arena 1:4, y el costo
que nos dé ese mortero lo vamos a incluir cuando analicemos la construcción de los muros o por ejemplo la construcción de un aplanado que conlleve ese mortero. No sé si me explico. Entonces, no se trata de estar perdiendo el tiempo utilizando materiales básicos en todo. Vamos a construir precios, costos y precios de materiales compuestos como puede ser el mortero, como puede ser el concreto, ¿sí? Donde esos materiales compuestos los voy a utilizar después en analizar los costos y los precios de los diferentes conceptos de obra que voy a realizar. Entonces, materiales de construcción, costos directos, sí, los básicos, los bases, los materiales base y los materiales básicos o compuestos. ¿Sí? Ya luego vamos a ir, cuando veamos el análisis ya empecemos a hacer eso, nos vamos a dar cuenta cómo funciona esto. ¿Qué otra cosa tienen los costos directos? Mano de obra, chamacos. Mano de obra. ¿Sí? Platicábamos la vez anterior que en el caso de la mano de obra yo no puedo poner lo que yo le pago al maestro albañil, porque aparte se está pagando la seguridad social y un montón de otras cosas. Entonces aquí en salarios y rendimientos, en el caso de los salarios se tiene que calcular lo que se denomina salario real, y siempre va a ser mayor a lo que realmente le pagas al obrero, siempre. Y en ese salario real se incluyen todas esas prestaciones que por ley debes de otorgarle al trabajador. Entonces, tenemos en la mano de obra que trabajar con salarios reales, tenemos que trabajar con rendimientos. Chicos, ¿qué es un rendimiento? Bueno, el rendimiento no es más que cuánto puede hacer el obrero o el trabajador en una jornada de trabajo. Nosotros lo trabajamos aquí en México por jornadas de trabajo, y una jornada de trabajo son 8 horas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se paga por hora. Entonces, ¿cuánto es lo que puede hacer de un concepto en específico el trabajador en una hora? En este caso es en una jornada de 8 horas. Entonces, vamos a tener rendimientos, por ejemplo, de que un albañil puede con sus asistentes y sus peones y todo, puede construir 3 metros cuadrados de muro por día o por jornada. Eso es lo que se llama rendimiento, porque tú ya sabes que después de 3 días debe de tener construidos por lo menos 9 metros cuadrados de muro. ¿Sí? Entonces el rendimiento se refiere a esa parte. ¿Sí? ¿Cuánto se puede hacer de obra en una jornada? Entonces tenemos que trabajar con los salarios y cuánto rinde los trabajadores. ¿Sí? Ahora, estos trabajadores, y aquí, bueno, le faltó ponerlo al profesor, es algo parecido a los materiales compuestos. ¿Sí? Los trabajadores se reúnen en equipos de trabajo que se llaman cuadrillas. Entonces podemos tener una cuadrilla de un albañil más un peón. Podemos tener una cuadrilla de un albañil con 3 peones, dependiendo del trabajo que vayamos a hacer. Un maestro fierrero más un asistente más un peón. Esas cuadrillas o equipos de trabajo las calculamos y funcionan más o menos como los compuestos. Las vamos a utilizar en los conceptos que sean necesarios, pero no vamos a tener que estar calculando todo cada vez. Como ya tenemos el costo de ese equipo de trabajo, pues ese costo lo pasamos al concepto cuando lo analicemos. ¿Sí? Entonces trabaja algo parecido a esto de compuestos, que son las cuadrillas. Salarios, rendimientos, cuadrillas, y destajos también trabajamos en mano de obra. Hay ocasiones en donde no le pagas a una persona porque no la tienes contratada, no le pagas por jornada. Entonces, por ejemplo, yo voy a necesitar un aluminero, pero realmente yo aluminero no tengo en mi equipo de trabajo, en mi constructora, con todo mi personal. Pues lo que hago es, voy y hablo con un aluminero y le digo, ¿cuánto me vas a cobrar por esta obra? Y eso se llama destajo. Entonces ese aluminero hace toda la obra de aluminio, me cobra lo que le corresponde a su trabajo y yo se lo pago. Eso es lo que conocemos como destajos y entramos aquí en la mano de obra. ¿Vale? Entonces esa es la parte de mano de obra.
El siguiente elemento que conforma los costos directos es el equipo y herramientas. Maquinaria, equipo y herramientas. ¿Sale? Entonces, el equipo puede ser propio y tienes que calcular cuánto cuesta el uso de ese equipo. Ahora, a diferencia de la mano de obra, chicos, el equipo se calcula, en el equipo el costo se calcula por hora de trabajo, no por jornada. La mano de obra es por jornada, el equipo es por hora. Y eso lo denominamos en construcción como costo horario de maquinaria y equipo. Tenemos que saber cuánto cuesta una hora de trabajo de ese equipo o de esa maquinaria. ¿Y qué involucra el costo horario? Involucra un montón de cosas. Involucra qué combustible utiliza, cuál es el rendimiento del combustible, qué tipo de lubricación tiene, si tiene llantas o no el equipo o la maquinaria, cuánto nos costó esa maquinaria, cuánto pretendemos que cueste cuando ya termine su vida útil y la querramos vender, ¿sí? El costo horario tiene una ciencia de cálculo, así como el salario real para la mano de obra tiene también su ciencia, su metodología para calcular. El costo horario también tiene una metodología para calcular, ¿sí? Eh, si el equipo es propio, hay que calcular costos horarios. Si el equipo es rentado, pues es más fácil para ti, porque no tienes que calcular el costo horario, simplemente tú preguntas en cuánto te rentan el equipo por cada hora de trabajo, y eso es lo que utilizas en tu presupuesto, ¿sí? ¿Cuál es lo mejor, rentar o equipo propio? Pues depende, pero la mayoría de las veces el que tú tengas el equipo te permite ganar más dinero en una obra a que si tú lo rentas, o sea que si tú lo estás rentando, ¿vale? Entonces, cada una de estos elementos tiene sus metodologías que vamos a conocer y vamos a trabajar en ellas para poder encontrar nuestro costo directo, ¿sí? Solamente costo directo. Luego vienen, ¿sí?, otros elementos, ¿sí? ¿Como qué? Bueno, pues aquí vienen los costos indirectos. Lo platicamos en la vez pasada. El costo Profe, indirecto. profe, Sí, una duda. sí, dime. Ah, para la renta de maquinaria, o sea, ya ve que puede ser propio o rentado. Así es, correcto. Cuando es cuando es propio el material, por ejemplo, que un constructor aporte su material, ¿cobraría lo mismo por hora que cuando es rentado o ya él mismo le pone su propio precio? Mira, cuando el equipo es propio, tu costo horario, el costo que tú le vas a meter para calcular el precio y el precio final generalmente es más bajo que cuando tú rentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es, cuando tú rentas, tú además tienes que ganar algo, ¿no? Es decir, sí, yo rento la máquina, pero esa máquina también me debe de dar a ganar un poquito. Entonces, generalmente el precio final de un equipo cuando es rentado es un poquitito más alto que el precio final cuando el equipo es propio. Aquí el punto es que tú, cuando es propio, haces tu costo horario y sacas tus costos horarios para que tú sepas cuánto debes de cobrar. Y cuando es rentado, pues si te rentan más de lo que tú pensabas, pues entonces ahí tendrás que reducir tu utilidad o manejar un valor de manera que tú también ganes. Es decir, el hecho de que tú rentes equipo no quiere decir que no debas de ganar dinero. Generalmente el precio del equipo rentado es mayor al precio del equipo propio. No sé si esa es la pregunta que tienes o si contesta tu pregunta. Sí, profe, gracias. Sí, solamente quería saber qué era en lo que se ganaba más, pero también en el propio, por lo mismo de que no tienes que pagar algo. Sí, es que no pagas, hay cosas que no pagas en el propio y obviamente pues lo cobras un poquito menos, pero a final de cuentas tienes que ganar en los dos y generalmente cuando el equipo es propio ganas más que cuando el equipo es rentado, ¿eh? Tienes una mayor utilidad. Sí, generalmente. Ok, Este, gracias.
De nada. Ahora, en caso de los costos indirectos, tenemos toda la operación de la oficina central. Todos los costos que tú haces, todo lo que tú gastas para el funcionamiento de tu constructora que no tiene nada que ver con la obra específicamente, es decir, que no está en la obra, es un costo indirecto. Tienes, por ejemplo, operación de la oficina central, pero también puedes tener como costo indirecto una oficina de obra u oficina de campo, donde hay personal que está en la obra, pero que no participa en la construcción de la obra. ¿Sí? Por ejemplo, cuando son obras muy grandes, hay oficinas de campo. ¿Sí? Y en esas oficinas de campo puede haber arquitectos, puede haber administradores, puede haber contadores, puede haber ingenieros, dibujantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las obras van evolucionando y van cambiando conforme van avanzando. Todo el personal que no está construyendo directamente en la obra automáticamente se va a costos indirectos. ¿Sí? Entonces, y hay que saber calcular esto. Es decir, hay metodología, entonces no es fácil también llegar y decir te voy a cobrar tanto de indirectos. No, hay que calcularlo para que tú sepas claramente cuánto debes de cobrar de indirectos, de costos indirectos. ¿Sale? Siguiente, costos de financiamiento. ¿Por qué financiamiento, profe, si me van a pagar la obra, no? Pero acuérdate que te dije que no te pagan toda la obra de golpe. Te van pagando conforme vas terminando las cantidades de obra que están en el catálogo. Entonces, tú tienes que financiar la obra hasta que te paguen. Entonces tú ya recuperas tu dinero y vuelve el proceso de financiamiento. Entonces es como si tú pidieras prestado para ir construyendo la obra hasta que el dueño de la obra te pague lo que ya llevas y tú le pagas a quien te prestó. Eso es lo que conoceríamos o conocemos como un financiamiento. Digo, es un ejemplo muy burdo, pero en realidad tú lo que haces como constructor es financiar la obra. Tú la vas financiando. Entonces hay que incluir ese costo de financiamiento porque si no vas a perder dinero. ¿Qué otra cosa? Además de esto, va la utilidad. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Me explico? Entonces ahí ya viene esa parte, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son los cargos adicionales? Que pueden ser algunas cosas relacionadas ya con secretarías, con instituciones y que en algunas ocasiones ni las ocupas, sobre todo cuando son obra privada. ¿Sí? Esto es para obra pública normalmente. Ahora, tus costos llegan hasta el financiamiento. ¿Sí? El costo llega, sumas directos, indirectos y financiamiento y hasta ahí va a llegar el costo. ¿Sale? Cuando tú de ese costo le agregas una utilidad, entonces lo conviertes en precio. Porque la utilidad es lo que tú vas a ganar. ¿Ya? Entonces, costos directos más costos indirectos más costos de financiamiento son costos. Y puede ser un costo unitario. Cuando tú le agregas la utilidad a ese costo unitario, que es la suma de estos tres que te dije, entonces lo conviertes en un precio unitario. ¿Sí? Y con los cargos adicionales, si hubiera, ya se convierte en un precio unitario. ¿Vamos? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, te dice aquí, un ejemplo, si deseas determinar cuál es el costo directo de un metro cúbico de concreto hecho en obra con revolvedora, ¿qué necesitas? Ahí va. Vas a hacer un metro cúbico, es decir, la unidad es metro cúbico. Yo quiero calcular el costo de un metro cúbico, por eso se llama costo unitario, costo de un metro cúbico de concreto. ¿Qué metes en materiales? A ver, compártanlo. ¿Qué meterías en materiales para hacer un metro cúbico de concreto? Sería la arena, la grava, el agua. Arena, grava, agua. ¿Qué más? Cemento. Cemento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya que tengo esos materiales,
¿Qué otra cosa necesito? Ya tengo los materiales. ¿Qué más necesito para saber el costo de ese concreto? Los materiales, herramienta y mano de obra. Herramienta y mano de obra. Entonces, si te El dice, tiempo de producción. si te dice que es con revolvedora, necesitas entonces el costo de la revolvedora, ya sea el costo horario o la renta, ¿sí? Necesitas el costo de la revolvedora. ¿Qué más necesitas? Necesitas el costo de los que operan la revolvedora, porque la revolvedora por sí sola no te va a hacer el concreto por arte de magia. Necesitas personas que la operen. Entonces necesitamos precisamente eso: el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, que es la cuadrilla de trabajadores que haría el concreto, y el costo del equipo, es decir, la revolvedora. Ahora, aquí hay un asunto que es sumamente importante, que desde este momento se quede grabado en sus cabezas, chicos. En el caso, me voy a regresar, en el caso del equipo, de la maquinaria y equipo, al hacer el análisis del costo horario del equipo, dentro de ese costo horario ya se incluyen los operadores del equipo. Es decir, ya van a incluir la mano de obra aquí mismo en el equipo, ¿eh? Entonces, operadores de maquinaria, operadores de equipo, por ejemplo, como revolvedoras y todo eso, no los vas a ver en mano de obra, ¿eh? Porque ya vienen incluidos en el propio equipo. Hay una sección en el análisis del costo unitario que habla precisamente de los sueldos de los operadores de la maquinaria y equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo del concreto, la cuadrilla de trabajadores que haría el concreto. Esta cuadrilla de trabajadores ya viene incluida en el costo del equipo, ¿sale? Que quede claro, cuando hacemos análisis de maquinaria y equipo, ya incluyen los operadores de esa maquinaria o de ese equipo, ¿sí? Si tú, por ejemplo, yo te pongo otro ejemplo. Vamos a hacer una zapata, vamos a colar una zapata, ¿sí? De concreto. El concreto va a estar hecho con revolvedora. ¿Qué necesito de materiales? Ahí te van. Necesitas el concreto. Entonces, en lugar de que le pongas arena, grava, cemento y agua, tú creas un costo que se llame concreto. Entonces tú ya lo utilizas como un material compuesto. ¿Qué necesito para una zapata, para construir una zapata de una cimentación? Concreto. ¿Sale? Mi material, primero, concreto. ¿Qué necesito? Acero. ¿Sí? Todo el acero que va a llevar de refuerzo. ¿Qué necesito? La cuadrilla o las cuadrillas que van a hacer el trabajo tanto de la excavación como del relleno, como de la cimbra, como del colado. Necesito esas cuadrillas de trabajadores, mano de obra, ¿sale? En el costo del concreto ya incluyo el costo del equipo, de la revolvedora, ¿sí? Ahora, si no lo incluyo ahí, entonces lo incluyo al momento de hacer el costo de la zapata. Y ahí va la maquinaria y el equipo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir creando la parte de los costos directos, ¿sí? Preguntas, chicos, hasta ahorita. ¿Sí? Todo esto es obviamente ¿cómo se llama? Todo esto es teoría, sí, pero pues, a final de cuentas es parte de nuestro asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres un metro cuadrado de muro de block? ¿Qué necesitas? Mortero, blocks y la cuadrilla de que va a estar trabajando, ¿sí? Entonces necesitamos el mortero, que el mortero está constituido, ya dijimos, por cemento, arena y agua. Necesitamos los blocks en los materiales. Necesitamos la cuadrilla del maestro albañil con su asistente, por así decirlo, que es el que va a construir realmente el muro, ¿sí? Necesitamos también
considerar la cuadrilla de los andamios. Si es que haces andamios de madera y necesitamos la cuadrilla del maestro carpintero, ¿verdad? En ese caso, para hacer los andamios. Eso es todo lo que vamos a tener que ir analizando en el caso de los costos para poder llegar a los precios. ¿Sale? Entonces, sí es importante que entendamos que aun cuando construir un muro básicamente es lo mismo en una obra que otra, puede variar dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre cada obra. Sin embargo, la ventaja de crear nuestros costos unitarios y nuestros precios unitarios es que esos precios nos pueden servir, o una muy buena parte de esos precios nos pueden servir para presupuestar todas las obras que hagamos en el año. Entonces, si tú haces un costo unitario y a partir de ese costo unitario sacas un precio unitario para muro de block 15, 20, 40 con mortero, cemento, arena 1,4, ¿sí? Y sacas ese precio unitario, cada vez que tú en una obra te encuentres muro de block 15, 20, 40 unido con mortero, cemento, arena 1,4, puedes incluir ese precio y ya no lo tienes que calcular. Simplemente lo usas en la otra obra. ¿Qué pasa si cambiaron los precios de los materiales? Bueno, pues lo único que haces es usas el precio unitario y lo único que le cambia son el precio de los materiales o el salario real de la persona. Lo único que cambia son esas cosas, pero el precio, todo ese análisis te sigue sirviendo y te va a servir para todas las obras. De hecho, una vez que tú ya tienes tu catálogo de precios unitarios, te sirven para todas las obras que tú vayas a construir por el resto de tu vida. Lo único que vas haciendo es adaptar el precio, dependiendo del concepto en la obra. ¿Sale? Eso es lo único que va a ir cambiando. ¿Sale? Lo único que va a ir cambiando es eso. Es decir, es más fácil que tú ya tengas un montón de matrices, un montón de tarjetas con precios unitarios para que tú digas, a ver, en esta obra me están pidiendo este concepto, yo agarro mi matriz, me sirve, me falta que le ponga esto porque el concepto me dice que ponga vamos a decir un aditivo al mortero y yo en el precio no lo tengo. No importa, tú agarras ese análisis de precio y lo único que haces es agregarle el aditivo. Y ya te sirvió el precio unitario. Entonces, todos los constructores actuales tienen sus catálogos de precios unitarios. Y lo único que van haciendo es acomodarlos en la parte del análisis y de todo, como si fuera un rompecabezas para que al final tengan sus precios establecidos y puedan crear un presupuesto. Y lo que antes te tardaba en un presupuesto 15 o 20 o 30 días para hacer un presupuesto de una obra, ahora lo puedes hacer no sé, a veces hasta en 2 horas, 3 horas. Por lo menos el presupuesto base así muy burdo para después irlo afinando. Antes tardabas hasta un mes en hacer un presupuesto, porque lo tenías que hacer a mano. Ahora tardas 2 horas, 3 horas, 5 horas. Digo, ya afinándolo pues te puedes tardar días, pero jamás te vas a tardar un mes. ¿Sí? El que tardaba un mes, cuando mucho un día. Y ya tienes un presupuesto bien establecido. ¿Por qué? Porque estás reutilizando todo esto. ¿Sí? Y además, además tienes la facilidad de que hay software dedicado únicamente a los precios unitarios y específicamente a los precios unitarios de construcción. Ahí te vas a encontrar, por ejemplo, con el Opus, te vas a encontrar con el Neodata, te vas a encontrar hay un montón, ¿sí? Hay un montón de software para precios unitarios en construcción que te facilitan la vida. Y si no los tienes, con Excel sacas tus presupuestos, tus precios, tus costos y todo. ¿Vale? Preguntas, chicos. ¿Nada hay? Bueno, ahí vamos. Entonces,
¿Qué les voy a dejar que investiguen para trabajar en esta semana en el caso de costos y precios unitarios? Quiero que hagan un análisis y una revisión muy detallada, chicos, de todo lo que se refiere a costos directos, ¿sí? Por eso, para eso tienen, por ejemplo, todo esto de aquí, ¿sí? Si te fijas, ahí están, directos, indirectos, financiamientos, utilidades adicionales. Te fijan, hablan exactamente de lo mismo, ¿sí? Quiero que hagan un análisis muy detallado de costos directos, con sus detalles, con todo lo que tenga de detalle. Costos indirectos, mira, aquí está lo de costos directos, cómo se integran, a qué se refieren, ¿sí? Acá también te los vas a encontrar más adelante, mira, aquí están, directos, indirectos, ¿sí? Determinación de los costos, todo el cuento. Vas a hacer eso, vas a hacer una revisión de costos directos, de costos indirectos y de costos de financiamiento, ¿vale? Tu trabajo en esta semana se va a enfocar en esos tres costos: directos, indirectos, financiamiento. Todo lo que conlleve. Aquí está muy resumido, lo que acabamos de ver. Hay que ver qué conlleva, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de los salarios, ¿qué interviene en los salarios? En el caso de la maquinaria, ¿qué interviene en la maquinaria? Todo, así como lo vimos ahorita rápido, pero ahora sí ya más a fondo. Eso te va a llevar a que busques cómo se calcula un factor de salario real, un salario real para este para la mano de obra. Eso te va a llevar a que busques y analices cuáles son todas las cosas que intervienen en el establecimiento de un costo horario para la maquinaria, ¿sí? Todo lo que conlleva un costo horario, ¿sí? Todo. Llantas, combustibles, lubricantes, valor de adquisición, operación, y tienes que saberlo. Para eso, bueno, aquí vienen todos esos ejemplos, de cómo trabajan, cómo calcular un costo horario, cómo calcular un factor de salario real, ¿sí? Son métodos complejos, honestamente sí son complejos, chicos. No quiero que se aprendan cómo calcular un factor de salario real tal cual, pero sí quiero que me puedan decir qué interviene para calcular un factor de salario real. No quiero que me calculen un costo horario, pero sí quiero que me digan cuáles son las cosas que intervienen para calcular un costo horario de maquinaria, ¿sale? Entonces, sí es bastante material el que tienen que estar analizando, chicos, para poder determinar estos costos directos, indirectos y de financiamiento, ¿ok? Ese es el trabajo de esta semana, y ya les voy a poner ahí en la plataforma qué producto quiero que me entreguen, ya sea individual o por equipos, ¿sí? Los equipos aquí en costos van a ser diferentes a los equipos de topografía, ¿sí? Aquí van a ser equipos máximo de 3, ¿sí? En costos, cuando mucho 3, y estoy muy tentado a que sean en binas nada más, o sea que sean de 2, máximo 3. Entonces ya en el transcurso del día yo le paso la relación a su jefa de grupo, a Melissa, de los equipos de costos y presupuestos, ¿sí? Y ya les iré poniendo semana con semana qué van a entregar de producto de lo que yo les deje de trabajo o de investigación, porque ya para la siguiente semana, con esa determinación de los costos, podemos comenzar a calcular costos, ya hacer el cálculo, ver los formatos, cómo se calculan a mano, checar por ejemplo la parte de rendimientos, buscar los rendimientos, en fin, toda esa parte ya la vamos a ver la próxima semana. Ya nos vamos a meter a calcular despacito las cosas, pero nos vamos a meter ya a hacer cálculos de costos. Entonces necesito que en esta semana investiguen. Tienen de entrada tres manuales o tres cursos aquí en la plataforma. Déjenme se los comparto.
Tienen, sí, apuntes de costos, manuales de precios unitarios, apuntes de ingeniería de costos, ¿sí? Estos tres los tienen para poder hacer ese trabajo de investigación. Preguntas, chicos. Pues, profe, investigaremos lo que nos dijo de cómo desglosar así bien costo indirecto, indirecto y costo de financiamiento. Sí, señor. Así es. Investigar detalladamente y hasta Deta la próxima semana nos va a dejar un trabajo de eso. no, en esta semana te lo voy a dejar. En esta semana, Ujú. ¿como para cuándo sería entonces? Por ahí del sábado. Digo, acuérdate que es entregar a más tardar. ¿Sale? Ujú. Entonces por ahí del sábado. O igual a lo mejor te hago un examen, un cuestionario y te lo abro, por ejemplo, el miércoles y que cierre el sábado. Entonces tendrías todo ese No, tiempo pues, para resolverlo. O sea, el tiempo no es tanta bronca, pero sí se los voy a dejar esta misma semana. Ahora sí va a ser en esta misma semana. ¿Sale? Entonces, sí detalladamente, busquen los formatos, porque hay muchos formatos. Por ejemplo, la SCT, cómo calcula los costos horarios, a cómo los calcula, por ejemplo, la Secretaría de Educación, a cómo los calcula Pemex, ¿sí? Que básicamente el cálculo se hace igual, pero tienen sus detallitos ahí de algunos factores que unos utilizan unos, otros utilizan otros. El factor de salario real, ese sí, todos lo tienen que calcular igual y tiene que estar acorde a lo estipulado en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Recordemos que todo esto de costos y presupuestos se fundamenta en leyes, en la ley de obra pública y este, en la ley del Seguro Social, en la ley del trabajo y sus reglamentos y otras leyes. O sea, aquí hay muchos asuntos de leyes que tenemos que considerar. Y en esas leyes, sobre todo en sus reglamentos, en los reglamentos de las leyes, te dicen cómo se debe de calcular cierta cosa. Entonces, factor de salario real tiene que ir acorde a lo estipulado por el Seguro Social, por el IMSS, ¿sí? Costos horarios de maquinaria, pues ahí depende de la dependencia, pero generalmente se calculan igual. Varían algunos factores numéricos, ¿sí? Pero hay que ver el formato y en el formato que incluye. Sí, todo eso es lo que quiero que me investiguen, ¿vale? No vamos a calcular factores de salario real, ni vamos a calcular específicamente así costos horarios como tal, pero sí que sepan cómo se deben de calcular, ¿sí? El costo horario es un poquito más fácil de calcular que el factor de salario real, ¿sí? Pero que sepan que existen esos elementos y que forman parte del análisis de los costos. Entonces sí es mucha chamba, chicos, y yo les pongo el trabajo ya en la plataforma, ¿vale? No sé, entonces, preguntas, chamacos, dudas hasta ahorita. Bueno, entonces cualquier duda ya saben al Messenger, yo me encargo de pasarle la información a Melissa de los equipos de esta materia y en el transcurso de hoy y mañana deben de tener ya el trabajo en plataforma para chambearle, ¿vale? Los escucharé entonces el próximo lunes y cualquier duda ya saben al Messenger a darle, ¿sí? Échenle ganas, síganse cuidando, chicos. Ya sabemos que todos nos vamos a enfermar tarde o temprano, pero entre más tarde mejor, ¿sale? Cuídense, échenle muchas ganas y ojalá tengamos la oportunidad de vernos las caras antes de que terminen su aventura del Cebetis. Eso espero y ojalá tengamos esa oportunidad. Los escucho luego, chamacos. Bendiciones, échenle ganas. Abrazos. Gracias, profe. Igual.